Buenas noches, hermana, que Dios la bendiga. Hermana, tengo una inquietud hace tiempo y quisiera que usted me explicara. Es con relación a la vida en pareja. Sé por doctrina y he visto cómo usted ha enfatizado mucho sobre la relación en los matrimonios. Pero mi inquietud es esta. Escuché por labios de una hermana que me dijo que el Señor en profecía le había dicho que le iba a dar un nuevo hogar, un hogar lleno de paz y felicidad, pero que aquella bendición no sería con el padre de sus hijos porque ella se lo había pedido y que ella tendría que escoger porque su ex esposo vendría arrepentido a pedirle perdón y que él respaldaría la decisión que ella tomara. He tenido mucha confusión con ello, ya que usted nos ha enseñado que muchos hogares que llevan muchos años de separados, Dios los ha vuelto a unir y nos ha enseñado que si nos vamos a separar porque la relación es muy tormentosa, debemos de quedarnos solos. Entonces, ¿me puede explicar, hermana, y si de pronto ella recibió una profecía de la carne o es de acuerdo a la petición que ella le haya pedido a Dios? Pero en realidad esto para mí es como confuso porque dentro del tiempo que yo llevo en la iglesia y he escuchado los estudios bíblicos donde usted enfatiza mucho sobre el matrimonio, no he escuchado tal cosa. Entonces quería que por favor me aclarara esta duda. Hermana, que Dios la continúe bendiciendo. Gracias. Dios a cada hombre y a cada mujer los trata como Él quiere y como le conviene a cada persona. Dios ve las situaciones de cada persona y sobre todo los que vienen a la iglesia. ¿A ustedes qué les parece? ¿Cómo verían ustedes? Les voy a poner una ilustración. ¿Ustedes conocen al hermano Carlos Alberto Baena? Bueno, él es el pastor general, ¿no? Pastor principal de la iglesia. ¿A ustedes les parecería bonito que el hermano Carlos Alberto Baena se estuviera divorciando por ahí cada 2 años? Que se divorció y que se casó y que después a los 2 años viene con el cuento que otra vez se divorció y que otra vez tiene otra esposa. ¿A ustedes les parecería bonito? No. ¿Ustedes verían eso bonito? No. ¿Cierto que eso es desagradable? Ahí uno diría, bueno, pues esa persona no tiene nada de Dios. Nada de Dios tiene. ¿Cómo así que el que está ahí en el púlpito al frente de nosotros, ese es el ejemplo que nos está dando? Cada rato divorciándose y cada rato cambiando de esposa. Es para que ustedes se den cuenta que por conciencia y por ética eso no es correcto. Y por eso fue que el Señor Jesucristo prohibió el divorcio. Él lo prohibió. El apóstol Pablo también. El apóstol Pablo dijo que si los hijos de Dios, y estoy hablando es con los hijos de Dios, no con una persona que sea participante o simpatizante del Señor, que viene a la iglesia, que escucha profecía y que lleva seguramente algunos años y es participante pero no es hijo de Dios. Es eso. El hijo de Dios lo conoce ¿quién? ¿Los creyentes? ¿Quién los conoce? Dios. Entonces, al hijo de Dios, Dios le exige. A la hija de Dios, Dios le exige que tiene que vivir una vida recta, santa, de acuerdo a como está escrito, como el Espíritu Santo enseña, como dice la Biblia. Entonces, si los hijos de Dios comienzan a vivir un desorden, entonces, ¿qué puede esperar la congregación? Si los dirigentes viven una vida pecaminosa en desorden, pues ¿qué le puedes esperar a la congregación? ¿Qué le pueden exigir a la congregación? Pero es Dios el que trata a cada hombre y a cada mujer. Cada hombre y cada mujer llegan aquí a la iglesia con un problema, llegan con divorcio, llegan con separaciones. Y Dios en su misericordia tiene misericordia de ellos y les dice, no te preocupes, tú llegaste aquí, conoces mi nombre, estás conociendo aquí mi palabra, mis caminos. Yo te voy a bendecir, yo te voy a dar un hogar nuevo. Eso es lo que el Señor dice, la promesa que le hace. Te voy a dar un hogar nuevo y tú vas a ser feliz. Bueno, seguramente Dios sí le ha dicho a alguien, a alguna mujer le ha dicho,
y yo te voy a dar un hogar, pero porque es que ella llegó con el problema. No fue que dentro de la iglesia se casó, sino que llegó con ese problema de divorcio, de separación. Llegó con sus hijos y acababa de divorciarse. Entonces el Señor le dice, yo te voy a dar un hogar nuevo. ¿Podemos criticar a Dios por decirle eso a esa persona? Y resulta que a la otra persona le dice el Señor, ¿y tú piensas divorciarte y separarte? No lo hagas, porque el marido que tú tienes o que has tenido con el que te divorciaste, con él otra vez volverás a vivir con él, porque yo voy a hacer que se enamoren y que se amen y que vivas con él. Así hace el Señor. Entonces no puede una profecía que usted reciba de parte del Señor y que Dios le hable a usted su vida personal, usted no puede irle a contar a toda la gente que todos tienen que hacer lo mismo. Por eso, vuelvo y repito, el Señor Jesús le dijo a un discípulo, el discípulo le dice, Señor, y tú a esos que están allá, ¿qué va a hacer de ellos? ¿Tú cómo los vas a tratar a ellos? Entonces le dice el Señor, pues tú no te preocupes por lo que yo vaya a hacer o dejar de hacer con esos discípulos. Tú sígueme, cumple mi palabra, haz lo mío y sígueme y no te preocupes por los demás, porque eso soy yo el que, si quiero que ellos nunca se mueran, pues no se van a morir jamás y tú sí te vas a morir. Entonces, si yo quiero que no se mueran jamás, entonces ya quedó la regla de que todos no tienen que morirse. Dijo, no, es a quien yo quiera darle la facultad, darle el poder de hacer o no hacer alguna cosa, algo en la vida. Entonces, este asunto del matrimonio es muy delicado y el matrimonio tiene que ser para toda la vida, porque es que ¿cómo les parece a ustedes que eso se ve tan mal? Que están los hijos, hay una pareja que tienen sus hijos de 6 años, de 7 años, de 3 años de edad y se divorcian. Eso es doloroso, ¿no les parece a ustedes? Eso es triste y doloroso, el mal que le hacen a esos niños. Ellos son los primeros afectados, se crían y se forman con traumas, con complejos en su vida. Entonces, ¿por qué este papá y esta mamá no piensan en ello? ¿Y por qué mejor no tratan de comprenderse y de pedirle a Dios que les ayude a dar comprensión para que vivan siempre y que por lo menos ya críen sus hijos y estén grandes? Entonces, no, hermanos, este asunto es Dios el que ordena y manda a una persona. Y a veces sabe que les da órdenes, es para su propio castigo, ¿no? Para su propio castigo, porque cuando el Señor ve a una mujer y a un hombre tan caprichosos y tan que quieren la separación, quieren el divorcio porque ya se le metió en la cabeza que tiene que divorciar, pues Dios le dice, hágalo para tu propio mal, más adelante sufrirás y te arrepentirás. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos ser sabios cuando oremos y le pedimos a Dios, Señor, dame lo que me conviene. No te pido que me des esto ni aquello porque quizá no me conviene. Y entonces, si yo te pido eso, tú me lo puedes conceder por mi capricho. Pero resulta que eso a mí no me conviene, Señor. Yo no quiero que tú me concedas algo por capricho, sino que sea algo que me convenga. Es eso, sabiduría y amar a Dios. Pero yo les digo otra vez algo, hermanos. Los hijos de Dios, las hijas de Dios jamás se divorcian, jamás. ¿Saben por qué? Porque el hijo de Dios, la hija de Dios no está practicando el pecado. El hijo de Dios y la hija de Dios no guarda en su corazón rencores, odio, envidia, celos ni ambiciones, ni está practicando ningún pecado y está agradando a Dios. Y Dios en pago le bendice su hogar y le da felicidad a su hogar. Y hay felicidad en el hogar porque los hijos de Dios cada día que pasa quieren amar más a Dios. Y se sabe que a Dios lo agradamos desde el hogar. Desde el hogar es que agradamos al Señor. Entonces el Hijo de Dios dice, con mi hogar, con mis hijos estoy agradando al Señor. Amo a mi esposa o a mi mujer, amo a mi marido o amo a mi esposo, por de acuerdo al modo de dicho de las naciones, ¿no? De los hermanos en algunos lugares no dicen esposo sino marido. Entonces, pues no, a nosotros nos parece una vulgaridad marido, pero en otros países dicen es marido y es normal. Entonces se dice, yo lo amo mucho. Entonces, ¿por qué lo amo? Porque yo quiero agradar a Dios. Y entonces Dios nos ha dado tanta felicidad. Eso es lo que el Señor hace con los hijos de Dios. Pero es que le cuento, hermanos, que yo conozco mucha gente, conozco muchas personas que son rebeldes, necias, desleales,
que no viven sino pensando en satisfacerse a sí mismo y en corromper la vida espiritual y en hacer pecado, en las maldiciones, en las mentiras, en el odio, en las rencillas. En eso viven y van a la iglesia a pedir profecía. A ellos yo no les puedo decir que son hijos de Dios. Entonces, lógico que Dios los deja solos. ¿Y en qué termina el hogar? En divorcio. Terminó todo en divorcio. Es eso. Pero cuando el hijo de Dios o la hija de Dios es digno del Señor, entonces si su matrimonio está peligrando, si el esposo de pronto es, el marido de pronto es infiel, y esta hija de Dios es fiel con Dios, Dios la va a ayudar a ella y va a castigar a ese hombre y lo va a someter y a doblegar para que se arrepienta. Para que viva con esta mujer y no se divorcie. Y si él no se somete, hasta la muerte el Señor le puede enviar. Eso es lo que sucede. Son las cosas que suceden y eso yo les cuento a ustedes para que reflexionen. Reflexionen, hermanos, y se dan cuenta ustedes cómo es el trato que Dios hace con cada persona sobre este asunto del matrimonio. Y cuando alguien diga, no, pues es que a mí el Señor, yo conozco muchas personas en la iglesia que me dicen, es que a mí el Señor me autorizó que me divorciara y que me volviera a casar. Eso lo dicen, pero dije, sí, muy bien, yo voy a mirar los resultados más adelante a ver cómo va a ser su vida. Si es cierto que Dios le autorizó y que Dios le dijo, pues más adelante veremos, ¿no? Y más adelante veremos es la triste situación y el triste lamento y el castigo que Dios les da por haber hecho eso de una forma caprichosa y haber dado mal testimonio y mal ejemplo a los otros creyentes. Eso es lo que sucede y en eso termina todo cuando la gente a veces a su manera dice que es que Dios me dijo, que Dios me aprobó, es que Dios ya me aprobó que me va a dar otro marido, que porque es que el que tengo no lo merezco, ¿no? Eso no es, porque no viven sino pensando en eso. Y piensan en eso que hasta les parece que es que Dios le habló eso en mentira. Dios no es un juego para estar jugando con nosotros, con nuestros caprichos. Él no se presta para los caprichos, las necesidades de nosotros. Dios es un Dios poderoso, que Él habla, Él dice, y Él dice las cosas. Y ahí es que ser sabios nosotros para entender y comprenderle su palabra a Él. Entonces, eso es lo que sucede, hermanos y hermanas, en cuanto a este asunto del matrimonio, que es un tema tan profundo, pero que es un tema que tiene tantas ilustraciones. Pero eso sí, lo único es que usted, si usted se aferra a Dios, si usted ama a Dios, entonces Dios le va a ayudar a usted. Dios le va a ayudar a usted y no va a permitir que usted se separe. ¿Por qué no vamos a confiar en el poder de Dios que Él puede solucionar? Y si hay desamor, Dios puede otra vez volver a dar el amor. Si hay alguna enfermedad, pues va a ir al médico, que para eso ya Dios le dio la ciencia al hombre y los médicos son muy inteligentes y saben mucho y le hacen un tratamiento a usted. Entonces, ¿cuál es la necesidad? ¿Por qué no agradamos a Dios? Agrademos a Dios y no nos agrademos a nosotros mismos. Pensemos en hacer la voluntad de Dios y no pensar en nuestra estabilidad, porque si yo pienso en lo mío solamente y busco mi felicidad y busco lo mío a mi manera, eso me dura poquito tiempo me dura. En cambio, lo que Dios nos da es permanente. Eso, sabiduría ante todo, ante estas cosas del matrimonio. Y es mejor vivir en pareja y es mejor darle buen ejemplo a los hijos, porque a los hijos les hace falta papá y mamá. A ellos les hace falta papá y mamá. Y si ustedes aman a sus hijos, olvídense de pensar en divorcio. Olvídense de pensar en el divorcio, porque si usted ama a su hijo, diga, yo necesito en mi hogar que esté papá y mamá para que mis hijos se críen con un papá y una mamá hasta que sean adultos. Eso, porque ese es el verdadero amor, sacrificarnos por los demás. Por eso el Señor Jesús decía, ¿será que habrá algún amigo que da la vida por su amigo? ¿Habrá alguien que da la vida por su amigo? Si hay, es porque ama y da la vida por su amigo. Entonces, ¿por qué las parejas, cuando tienen sus hijos pequeños, adolescentes o niños o bebés, por qué no piensan y dicen, amo a mis hijos
y por lo tanto no voy a buscar mi propio bienestar ni mi propia felicidad, sino la de ellos, porque mi propia felicidad un día la tendré, pero yo quiero que mis hijos crezcan por lo menos con un papá y una mamá a su lado. Ese es el amor verdadero, sacrificarnos por el amor al otro, y Dios recompensa ese sacrificio, Dios lo recompensa. Así que no se desanimen, no se angustien, que Dios es poder y Dios puede restaurar el hogar y dar la felicidad, pero borren de su mentalidad, borren de la mentalidad eso del divorcio. Los hijos de Dios, la iglesia, los creyentes que están aspirando a ser hijos de Dios, no deben pensar en divorcios, sino deben pensar en agradar a Dios en todo, en todo. Por eso dice, amar a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios sobre el divorcio. Eso, olvídese del divorcio porque usted quiere amar a Dios sobre todas las cosas. Es eso. Bueno, que Dios les ayude a todos ustedes, que Dios los bendiga en este aspecto de las parejas, que les dé felicidad y que les dé mucho amor a todos ustedes que están esforzándose por buscar este camino de mi Dios, por seguir este camino hasta el final de su vida. Que el Señor los ayude a ustedes y yo sé que el Señor los va a bendecir y ustedes lograrán un triunfo en sus hogares.